Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor López. Y bien, soy el fundador de la OMHE, miembro de la ISA, la ISACA, la CFE, la Anti-Phishing Working Group, la ISA y el OWASP. Esta presentación es Creative Commons. Y bueno, hoy voy a dar un curso de introducción a GNU Linux. Esto lo estoy haciendo gracias a las personas que pues ya compraron su boleto como alumnos del curso de Hacker Ético. Esto considero que es algo base que necesitan también tener en conocimiento, porque algunas personas nos indican si pueden aprender eso totalmente de cero, y sí, el curso está de Hacker Ético nivel 1, está orientado totalmente para aprender desde cero en tu casa, pero sí sería recomendable que vieran este video adicional para que pudieran complementar todo y no tener dudas tan básicas una vez que ya iniciemos el curso y mejorar su aprovechamiento. Antes que nada, acabo de cambiar el micrófono, entonces díganme si el volumen está bien, si le subo, si le bajo, eso por favor en los comentarios. Y bueno, antes que nada, esta presentación es con fines de investigación y no se cuenta con la autorización del propietario de la red para pruebas y corregir la seguridad de la misma. Y bueno, mi persona y la Organización Mexicana de Hackers Éticos no son responsables del mal uso de la información expuesta. Y bueno, antes que nada, lo que viene siendo GNU es como un complemento. Realmente esto es más el sistema operativo en sí. Voy a explicarlo. O sea, Linux vendría siendo como el motor. Realmente GNU es toda la carcasa, todos los muebles, o sea, todo lo que está alrededor, todo el metal, toda la fibra o todo el cristal, o sea, todo lo que recubre el coche, y Linux vendría siendo el motor. Entonces, GNU, este es un proyecto impulsado por Richard Stallman. En realidad ellos querían hacer el sistema operativo libre. Esto viene de la Universidad de Berkeley, por ahí en ese tipo de iniciativas. Entonces, no necesariamente Linux es como ustedes lo creen, ¿no? Muchas personas piensan que Linux es Kali Linux y que lo abres y qué bonito Linux. O sea, realmente no están expresándolo bien siquiera, no tiene que ver con eso. Linux es algo más pequeño, es una como mínima unidad que se necesita para correr, como bootear, como iniciar el sistema y hacer como ese proceso de inicialización, y ese motor que se mantiene como corriendo como ciertas funciones básicas que interactúan directamente con el hardware. Pero el sistema operativo, todo lo que nos sirve como para copiar, para crear imágenes, por ejemplo, el comando DDE, todo este tipo de cosas, es más del proyecto GNU. Realmente cuando estamos moviendo, copiando archivos, utilizando mucho de este tipo de herramientas o binarios, estamos utilizando GNU, no directamente estamos utilizando Linux. Y bueno, por poner algunos ejemplos más concretos, está lo que viene siendo Ubuntu, que Ubuntu, pues ese sí lo conocen todos ustedes. Ese es el Linux de adopción masiva más utilizado. Y pues le han metido cierta publicidad quizá, y han hecho sobre todo que Linux permite mucho como esta modularidad o ese sistema de librerías, y es por eso que los paquetes de traducción ayudan a la mayoría de los entornos gráficos o las aplicaciones. Entonces, te permite ofrecerlo de una manera multilenguaje. Eso es, pues, una gran virtud, porque, pues, cualquier persona, tú le das un CD de Ubuntu, lo puede llegar a su país, instalarlo, y que le funcione en su lenguaje nativo. Y bien, el Linux que vamos a utilizar para la parte de pen testing vendría siendo Kali Linux, el último que vemos aquí. Este ya te sirve para las pruebas de penetración, es el que vamos a ver en el curso de Hacking Ético. Los que también están viendo esto, para alumnos del curso de cómputo forense, ellos utilizan más el sistema Tsuguri, que es como japonés, y también está actualizado el 2020. Herramientas como Kane, algunas herramientas de recuperación de desastres, algunas herramientas para recovery de data. Todo esto es más a detalle en el curso de cómputo forense. Avanzando con esto, en la parte de Linux tenemos todas estas distribuciones. Es importante hablar de alguna de ellas quizá,
para mencionar un poquito de historia de esto de Linux, ya que pues no es una cosa que se ha hecho en un día, es por eso que hemos ganado la carrera, quizá incluso contra Microsoft, porque a nivel numérico, aunque haya muchas distribuciones y la mayoría dice, bueno, es que deberíamos de hacer solamente una distribución, el problema de Linux es precisamente tantas distribuciones y división de esfuerzos, ¿no? Que algunas empresas como Microsoft pueden centralizar de otra manera. Pero hablando de alguna de las más viejas, podemos mencionar Slackware. Aquí iré con mi mouse pasando por arriba de ellas. Estaría haciendo la de Slackware. Déjame nada más checar que todo esté operando bien. ¿Todo bien con el audio? Si me pueden mencionar eso, estaría perfecto. Bien. Slackware es de las viejas. También tenemos algunas herramientas que utilizan mucho del lado del servidor, que viene siendo CentOS. CentOS viene siendo como un fork de algunas partes de Red Hat y Fedora. Es por eso que se utiliza mucho en la parte de servidores. Pero es una cuestión de uso. Me han dicho, bueno, es que todo está, cada que vamos a servidores corporativos, todo está en CentOS. ¿Qué tan bueno es esto? Pues también eso habla de un poco de no querer exactamente valorar qué es lo que más te conviene o qué distribución te conviene más, sino agarrar a veces las gratuitas, porque en este caso Red Hat tiene ciertas versiones empresariales que son de alto desempeño, que quizá yo he visto en muchas aplicaciones donde una buena implementación de Red Hat hubiera sido mejor que correr a CentOS, pero entiendo por qué lo hacen, es por obviamente la economía y no vas a gastar en distribuciones. Es lo que permite quizá tantas distribuciones de Linux. Tenemos también Debian, esta sí la quiero mencionar en exclusivo porque en esta se basa Kali Linux, a pesar de que es una de las más viejas, pero digamos que podrías, o sería mejor que tuvieras un conocimiento de Debian para este tipo de aplicativos de pentesting, ya que la mayoría de las herramientas actuales va a ser muy difícil. Sí existen forks, también hay una para, por ejemplo, hablando de Arch Linux, está Black Arc, que viene teniendo todas las herramientas de pentesting y es un Arch Linux, pero yo les recomiendo que se vayan por un conocimiento basado en Debian, ya que no dependerías de un sistema como tal más privativo. Si actualmente van a aprender lo que vienen siendo los RPMs y todo ese sistema de empaquetamiento privatizado, pues aunque lo puedes utilizar en Fedora y lo puedes utilizar en CentOS y parece que no hay mucha influencia, pero ciertas empresas pueden tener influencia sobre el manejo de estos binarios. Es mejor optar por distribuciones que tienen como ese ensayo de la libertad que vendría siendo Debian. Aunque algunas personas actualmente, por ejemplo, como Richard Stallman, ya difieren totalmente de esto y dicen que solamente distribuciones como Ututo o algunas que no incluyen nada como de dejar drivers privativos o que empresas puedan tener acciones en el código, realmente serían las que nos podrían brindar la privacidad, porque alguna otra podría ya incluir algún troyano, como lo hemos visto, o algún malware de algún fabricante que tuviera algún fin malevolente sobre nuestro hardware. Y bueno, aquí hay más distribuciones. Slackware es de los más viejos, como lo mencioné, maneja los famosos TarGZ y otro tipo de sistema de empaquetamiento, pero realmente de aquí viene el punto como de... ellos fueron los que empezaron como los empaquetamientos. En el sistema de Debian está más que nada lo de aptitude, que ahora ya nomás se utiliza el comando como apt. Este comando se utiliza para hacer como un retrieve de todos los repositorios actuales de tu máquina a los cuales estés suscrito, y de esta manera actualizas o puedes instalar nuevos paquetes o puedes instalar nuevo software con una mayor facilidad a lo que sería compilar, ir directamente a un repositorio de GitHub o un repositorio antes que nada más te bajabas el código en TarGZ
y eso tendrlo que descomprimir, seguir una serie de procesos para instalarlo y compilarlo y configurarlo en tu máquina. Y bueno, hay algunas otras que son más comunes, que no mencionaré tanto. Gentoo es buena por la como agilidad que puede llegar a tener el sistema operativo. La mayoría de los administradores que la utilizan dicen tener muy alto desempeño corriendo Gentoo. Está Fedora, que como ya lo mencioné, es un fork de Red Hat, pero de aspecto más libre y no corporativo. Está SUSE, que es una distribución alemana. Esta fue también muy utilizada. Linespire, esta se consideraba por tener cierta similitud al sistema operativo Windows. Y digamos que cada una optó por tener su como especialidad o sus empaquetamientos dependiendo de lo que se fueran a enfocar como distribuciones. Pero bien, es importante mencionar que realmente esto viene más de como del open source. No crean todo lo malo que se dice. No, realmente un Linux no es deficiente. Hay Linux muy completos y distribuciones que pueden llevar un estudio de grabación completamente o pueden utilizarlo para una suite de oficina. En este momento yo estoy utilizando LibreOffice y funciona igual que las distribuciones incluso privadas de este software. Hay incluso cuestiones que sustentan mi teoría, que dice que, por ejemplo, Apache es el servidor web más utilizado en todo el mundo. Esto obviamente da cierta solidez, o sea, el mundo se sostiene sobre este servidor web, muchísimo más que IIS, que es el que es propietario. O otro tipo también de soluciones open source, está Nginx y demás, que es muy buena, que se ha visto un alto crecimiento en la parte de hosting de Nginx y otro tipo de soluciones. Pero, sin embargo, la mayoría de las personas en su momento instalaron sus servidores Apache y es una de las plataformas más utilizadas que soporta actualmente la www. Cada que ustedes entran a una página de internet, seguramente hay un Linux facilitando ese acceso a la información que ustedes ven por un protocolo de hipertexto. Bien. Pasando a detalles de cómo funciona este tipo de Linux o este motorcito. Bien, aquí es básicamente todo lo que hace. Vamos a empezar, es lo que viene siendo el BIOS, que es el Basic Input Output System o sistema básico de entrada y de salida. Lo inicializa, es como cuando le das power a la máquina y se prenden los foquitos y la máquina empieza a darle energía al disco duro y le pasa también energía a los otros dispositivos, pero en ese momento tú haces la inicialización de la energía apretando físicamente el botón de tu máquina. Aquí sería el punto 1. Luego el punto 2 es el Master Boot Record o el sistema de registro de buteo de entrada, raíz o maestro, básicamente, o primario, por decirlo de cierta manera, va a buscar en qué partición o en dónde tienes instalado tu sistema operativo, en este caso Linux. Va a decir, oye, ¿en qué cachito del disco duro está instalado el Linux? Y va a aparecer primero, antes de ello, podemos instalar quizá Group, que es un como manejo de los sistemas operativos, y también se tiene que escribir exactamente este bootloader en el Master Boot Record. Tú ahí lo grabas cada que tú estás configurando Group o estás configurando Lilo o estás configurando algún otro de estos sistemas. Luego te voy a decir dónde lo quieres guardar. Lo más recomendable es que sea en el MBR o en el Master Boot Record. De otra manera también lo puedes tener en otra partición y puedes tener alguna otra situación, pero hay que tener en cuenta muchas cuestiones de configuración. Es por eso que yo sí les recomiendo, cuando están haciendo un dual boot o instalando en una máquina que ya por defecto te viene con Windows, la mayoría de nuestros alumnos no quieren perder ese Windows o no quieren formatear su máquina para meterle Kali Linux porque extrañarían su Windows. Lamentablemente estamos muy hechos a esa teoría. Entonces, para conservar ustedes su Windows, necesitan hacer este dual boot
e instalar este group o este sistema de administración de sistemas operativos directamente en el MBR, ya que group y algunos de los que pueden leer en Linux, que son instalables en Linux, no necesariamente el bootloader de Windows puede bootear Linux. Entonces es más conveniente, o sea, el group sí puede bootear Windows y Linux, más sin embargo, si dejan ustedes en la raíz Windows y luego instalan en otra partición totalmente irreconocible su Linux, no lo van a poder bootear desde Windows, no lo va a reconocer, les va a seguir booteando Windows y la otra partición o la instalación de Linux no la habrán hecho bien y habrán perdido toda la información o toda esa instalación de Linux que fue fallida. Aquí después en el bootloader, ya es lo que menciono, puede ser group, puede ser Lilo, pueden dejar el de Windows, es el motor que ya como tal de los sistemas operativos. Pero es más importante que este bootloader, desde mi punto de vista, vaya directamente en el MBR o ahí lo escriban para que sea más fácil. Y luego ya le puedes decir que te lo den una partición también raíz. Es decir, en Linux se reconoce ciertas particiones como HDA y luego tienes HDA 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Sería mejor dejarlo en HDA directamente escrito o HDA 2 si solamente lo pusieron en esa partición. Aquí es donde cuando estás instalando Linux tienes que fijarte dónde vas a instalar este bootloader. No es una parte de chiste. Si esta parte la haces mal, me ha tocado ver muchas personas que llegan a este punto, lo hacen mal y pues han perdido todo. Y este es el punto final de la instalación. Digamos que es como tienes que llegar a 100 pasos, llegas al punto 99, al paso 99 y pues ahí ya no lo finalizas. Después de aquí ya se inicializa el kernel y con eso ya tenemos todos los servicios de BIOS activos cuando llegamos a esta fase. Después ya acá en la parte del kernel, que ya es como este motor, ya este Linux, ya hace otro tipo de inicializaciones más que tienen que ver con el sistema operativo, cómo vamos a hacer ese manejo, esa administración de la información del disco duro mediante comandos básicos. Esto no estaba pensado antes, más que en la actualidad, a que fuera con interfaces intuitivas o con interfaces gráficas bonitas. Realmente esto era hecho a que algunas personas pudieran escribir comandos rápidamente y hacer sentencias o buscar en grandes bases de datos información o asimismo administrar procesos, administrar carpetas. Está orientado a otro tipo de cuestiones que iremos viendo a continuación. Bueno, solo por regresar, para que no quede duda, una vez que ya tienes estas dos cosas, los servicios de BIOS arriba y los servicios de kernel arriba, pues en teoría ya podrías interactuar con todo tu hardware, ya podrías ver tu cámara, interactuar con tu micrófono, grabar un CD, escuchar música, cualquier situación que tú quieras ya está moderado. Esto es importante y es quizá la función más relevante del sistema operativo Linux o del sistema operativo que tú quieras, que permiten que estas cuestiones de voltaje o esta interacción ya no se vea afectada, que esto esté como en un ambiente más controlado y regulado, todo este entorno. De esta manera, por abrir el CD o por abrir la bandeja de CD, la máquina no va a explotar o no va a presentar ningún exceso de calor. O sea, digamos que mantiene reguladas todas las funciones de input, voltajes, interacciones para mover quizá archivos, que cuando esté utilizando mucho la lectura o escritura a un disco duro, pues quizá el CPU destina más cantidad de procesamiento para esas tareas, pero la máquina no se colapsa o no se apaga. Esto nos da el rendimiento y la calidad de este kernel o este Linux vendría siendo lo que nos ayudaría a que las funciones no colapsen. Bien, por entenderlo de una manera más, ¿qué es lo que tenemos que saber cuando estamos hablando de un sistema operativo y un Linux? Es que tenemos la parte de cómo manejamos el sistema de archivo, los file systems. Esto es diferente en Linux que en Windows. Es por eso que hacer cómputo forense en una máquina con Windows y una máquina con Linux no viene a ser la misma tarea, para nada. Son procesos completamente diferentes. Cada sistema operativo tiene sus áreas sensibles donde se guarda la información, donde se guardan los logs y este tipo de cosas que yo voy a revisar
para obtener la evidencia, y asimismo también cómo se almacenan o se guardan y si pueden tener estas quizá passwords o cuestiones sensibles. Entonces, estos file systems en Linux se maneja mucho lo que se llama X3, X4, Razer y otro tipo de sistemas. Y en Windows se maneja lo que es FAT32, NTFS, y ya en la cuestión de clustering ya estamos viendo que también se manejan otro tipo de sistemas de archivos o sistemas de empaquetamiento de estas máquinas virtuales o de este cloud service. También manejamos lo que es la shell. En Windows actualmente está el PowerShell, que es la versión mejorada como de esta interacción en consola que se tenía de MC2. Ya PowerShell brinda todo un ambiente robusto para la programación, para la implementación de pruebas de penetración, para la escala de privilegios. Hay un montón de herramientas de pentesting que corren directamente sobre PowerShell y que me permiten hacer muchas cuestiones ofensivas contra máquinas Windows. Y asimismo, contra máquinas Linux, tenemos scripts en Bash, en Perl, en Python, que también hacen ciertas cuestiones como numeración de vulnerabilidades, escalación de privilegios y otro tipo de cuestiones directamente en la shell. Y bueno, a todo ese tipo de utilidades y como recursos de computación acompañados del kernel, tenemos en la última capa las aplicaciones de usuario, que es lo que nosotros disfrutamos, que es como ya ver, no sé, cierta cuestión, una película, o que te pones a ver el internet, o te pones a disfrutar de una canción. Todo este tipo ya de como consumir vendría siendo la parte de arriba, la cáscara, y abajo todo lo que he mencionado, y en el punto más básico aquí corre Linux, en este circulito que vendría siendo nuestro kernel. Bien, para la parte de permisos de directorios y demás, básicamente tenemos que, les voy a decir algo muy fácil para que lo puedan entender en casa. Se divide como en 3 grupos, como lo pueden ver así. Se muestran muchas R, muchas W, muchas X, a veces van a ver como rayitas, guiones, que es que no asignaron los permisos completos. Entonces, o que ese usuario está denegado los permisos. Pueden ver, por ejemplo, que los de R son para lectura, viene de read, los de W son para escribir, y los que tienen una X tienen permisos de ejecución. Esos que vemos hasta la izquierda, los primeros, son los del propietario, el que crea el archivo, o sea, el que lo hace o el que lo pone ahí o cualquier situación, que lo compila y demás. Eso vendría siendo, eso de compilar quizá tiene que ver también con los parámetros que ustedes ponen al compilador, pero digamos que es como el creador del usuario, el que lo posee. Ese tiene los 3 primeros dígitos, en donde puede decir que tiene permisos para lectura, para escritura y para ejecución. El segundo grupo, que es al que yo pertenezco, puede ser root, puede ser otro grupo, el grupo de administradores, el grupo de DevOps, el grupo de seguridad informática. Aquí es donde entra la robustez del sistema de archivos de Linux, que permite desde hace mucho tiempo, no como un feature novedoso, administrar todos estos grupos de manera separada al usuario principal y luego así crear como otros, o sea, los que no están asignados o todos esos grupos que yo no mencioné, que no soy yo el propietario de ese grupo, es como everyone else o todos los demás tienen estos otros privilegios. Entonces ya lo divido como en 3 capas la seguridad y puedo elegir quién lo ejecuta, quién solamente lo puede leer, quién solamente lo puede escribir. De esta manera administro mejor jerarquías y sobre todo evito desastres dentro del sistema de archivos. Algunas personas que creamos que pueden hacer un destrozo o algún sistema donde haya muchos noobs, así es como se manejan quizá las empresas de hosting. Ustedes lo pueden ver como un caso tangible todo esto que les menciono en un sistema de hosting donde a ustedes les darán permiso en su carpeta, pero no ustedes se pueden meter a las carpetas de otras personas. Si no, ya sería una vulnerabilidad, ya estarías haciendo algo como directory indexing de otro usuario, un bypass de eso, entonces pues no estaría bien que
una empresa le dé una página de hosting a alguien y que luego esto lo pueda leer la competencia, por ejemplo, por tener una misma cuenta en ese servidor. Todo esto se regula con ese sistema de directorios y de permisos en los sistemas y en los archivos. Solamente funciona esto para directorios y para archivos, también es importante. Los sistemas de archivos, como lo voy a mencionar a continuación, tienen otro tipo de nomenclaturas. Bien, ¿qué otro tipo de comandos podemos tener en la parte de Linux? Pues algunos muy básicos, y así hay muchísimos. Esto es porque lo quiero como extender para que vean que hay diversos. Es muy importante que entre más comandos conozcas tú de Linux, mejor te podrás mover en la consola, más fácil será para ti compilar las herramientas de pentesting durante el curso de hacking ético. Por eso es muy importante que entre más comandos, todo lo que puedas aprender de Linux, no es como tal que no vas a poder hacer el curso si no tienes estos conocimientos, pero sí te impulsa bastante para que no pierdas tiempo aprendiendo lo básico de Linux. Tenemos el comando cal, que es para el calendario, y si fijan ustedes, es una consola. Cuando ustedes hablo de consola, tienes esta parte aquí de arriba. Y algo como esto, te aparece un prompt, y aquí tú ya puedes teclear, ya le puedes dar instrucciones a la máquina para que haga algo, como mostrar el calendario, como mostrarme el historial, el segundo, history, el historial de todo lo que he hecho, que ya le ha puesto el comando date, el comando uname, que esto nos puede servir para ver en qué distribución estamos corriendo actualmente y qué versión de kernel, el comando whoami para saber quién soy yo, si tengo privilegios para correr alguna herramienta en modo administrador. Por ejemplo, cuando ustedes instalan Wireshark, que es un sniffer, les va a pedir que ustedes sean root o que tengan permisos de administrador para poder instalar este capturador de paquetes. Los usuarios que no tienen este tipo de habilidades de administrador, pues no van a poder utilizar la herramienta. Es por eso que sí es importante o ser administrador o ser root en un sistema cuando estamos haciendo ese tipo de laboratorios o prácticas. El comando pwd, que me puede decir actualmente cuál es mi working directory o el directorio donde actualmente estoy trabajando, y el comando who para saber si hay otras personas conectadas a la máquina, que esto es muy común en un sistema Linux, ya que utilizamos el sistema de Secure Shell, o esta forma de entrar remotamente mediante un sistema encriptado, intercambio de llave públicas y privada, lo cual permite una seguridad criptográfica mayor a lo que ya hemos visto que es vulnerable, como el Remote Desktop de Microsoft, que ha sido vulnerable a Bluekeep, que es una... Te entraban por el Remote Desktop y te explotaban y ya te hacían un relajo, incluso podrían instalar malware. Esto es un poco más complicado con el Secure Shell, pero asimismo también algunos protocolos han sido vulnerados dentro de la parte open source, como el OpenSSH, que es en lo que está basado para el intercambio de llaves. Es decir, todo puede llegar a tener una vulnerabilidad. Es imprescindible estar tanto de los boletines para poderlo parchar. Bien. Algunos otros comandos, puede ser el comando tail, que este nos dice lo que está como ya hasta la cola de un archivo. Si le ponen tail "-f", por ejemplo, a algún archivo de log, ustedes podrían verlo en tiempo real, qué es lo que está sucediendo en ese log. Está el comando cat, que muestra toda la información de lo que contiene un archivo. Esto es muy útil para cuando tenemos un script, lo podemos ver antes quizá de ejecutar. Todo ese tipo de cosas son muy importantes para cuando ya estamos trabajando los archivos, ya que si no, podríamos correr en el efecto de ejecutar algo que no deberíamos cuando simplemente lo queremos editar. En la parte del montado del sistema de los archivos, acá en lugar de decir aquí cuando ustedes en Windows instalan algo o conectan algo como la cámara o cualquier cosa, generalmente instalan los drivers o un CD que les viene con ese aparato o con ese dispositivo, en donde ese programa sirve para que el Windows interactúe con la computadora. Pues en Linux, para que ustedes interactúen, por ejemplo, a nivel disco duro, necesitas hacerlo de esta manera, como si fuera un dispositivo o un device,
y especificar la partición a la cual quieres acceder o que quieres tener montada, así como el tipo de sistema de archivos que se está utilizando y los permisos, que son de lectura y escritura en el sistema de archivos tipo X4. Asimismo, también estamos montando un pequeño clúster por NFS, que puede ser por archivos compartidos. Podemos tener otra máquina en la red. Aquí se está especificando las IPs. Es como cuando ustedes montan una pequeña NAS o una Network Attached Storage en su casa. Esto vendría siendo como lo podrían hacer. Nada más aquí, en vez de ponerle que es un sistema de archivos X4, le pondrían que es un sistema de archivos NFS. Y bueno, así también se puede montar en lo que ustedes quieran. Puede servir para, pueden montar particiones de NTFS, por ejemplo, y compartir archivos entre Windows y Linux. Esto es algo que permite el sistema operativo Linux. En la parte de administración de drivers y de devices, como lo pueden ver aquí, sí les va a reconocer la mayoría. Actualmente sistemas operativos como Ubuntu o Mint tienen gran eficiencia en detectar casi cualquier tipo de driver, y eso permite que ustedes no tengan ningún problema incluso en reconocer tarjetas gráficas avanzadas o algún dispositivo como alguna cámara o algo avanzado de manera plug and play o de una manera muy sencilla donde simplemente lo conectan y ya está funcionando. En la parte de editores y cómo van a manejar ustedes como el código, yo les recomiendo utilizar VI. Aquí he puesto Nano porque me han dicho que es mucho más rápido de aprender y de poder utilizar. Yo empecé con Pico, que es una versión alternativa de Nano. Entonces, pues sí considero que sí es bueno que aprendan algo como esto, pero que posteriormente se pasen. Emacs como tal, pues yo no lo utilizo. Mucha gente dice que es superior que VI, incluso un 50 o 60% ya a las personas que saben programar muy rápido, pero yo les aprendería quizá al menos que aprendan VI adicional a Nano, ya que les permitirá moverse muchísimo más rápido para cuestiones de interpretar rápido un código y poderlo correr, guardarlo con ciertos permisos o no sufrir mucha alteración cuando ya estén tocando directamente los archivos de configuración de Linux, que en Linux sí se tiene que configurar muchas cosas a mano en esos archivos que se llaman .conf. Entonces tienen que entrar y buscar ahí los parámetros y modificarlos. Bien, para más información les recomiendo visitar las organizaciones. Recuerden, no se porten mal porque en la prisión no hay Wi-Fi. Les dejo mi correo en pantalla y paso a ver si tienen algunas preguntas de otros comandos que no mencioné o qué más podemos ver a continuación. Ok, pues al parecer todos estuvieron muy atentos. No mencionaron grandes preguntas en cuestión de comandos de Linux. Esperaba un poquito más de ello para que voy a seguir haciendo más videocursos de Linux, en donde tocaré quizá de forma más práctica con mi Raspberry que tengo aquí, algunos comandos para que puedan ver ustedes cómo me cambio de carpeta, todo lo que normalmente hago en una práctica antes de que ustedes la puedan ver, pues es meterme a mis scripts, hacer algunas situaciones así, compilarlos, bajarlos de GitHub. Aquí están algunos de los scripts que poseo actualmente. Entonces, sí es una práctica necesaria para poderse mover en la terminal y que esto funcione. Voy a volver a mostrar mi pantalla. A eso me refiero. Aquí están algunos de mis scripts, que Gasmask, Devexploit, Empire, CatchU,
Shodan Exploit, Skip Tracer, Sniper, Spook Flare, WAF, WASCAN, WinSpy. Ok, ya tengo más preguntas. Ok, bueno, es un comentario. Ubuntu es bueno para empezar, sí. Sí lo considero bueno. La que yo mencioné para pentesting es Kali Linux. ¿Qué diferencia hay entre BIOS y UEFI? UEFI es más utilizado para las máquinas nuevas, o sea, anteriormente todo era BIOS, ahora es UEFI, es más como protegido y esto ha impedido mucha compatibilidad con algunas distribuciones. Muchas distribuciones ya no te van a correr o va a ser más difícil instalarlas por este feature. Puedes ir directamente a tu máquina, a tu BIOS o a tu UEFI a ponerle una opción que se llama como BIOS Legacy o poder como tweakear un poquito esto y eso va a permitir que puedas bootear ya distribuciones muy viejas. ¿Ok? Bien, esto es con respecto a la instalación de dos sistemas operativos en la máquina. Voy a hacer un video tutorial de cómo hacer esto, pero realmente no deberías tener ninguna dificultad. Lo que tienes que hacer es, en la parte de particionado, no tocar la que veas como NTFS, que así es muy fácil identificar tu Windows. Te va a aparecer así como Windows 8.1 o Windows 10. Tu partición, más o menos los gigas que le has dado y desde ahí le puedes hacer como un resize a tu disco duro por medio de particiones como gparted. Hay muchas en Linux que sirven para particionar, pero gparted es una de las más gráficas que te podría servir rápidamente para modificarlo, para particionarlo, hacer un cachito. Y ahí tienes que hacer dos particiones. Tienes que hacer una que se llama swap y y un sistema de archivos como X3 o X4. Una es como tu memoria auxiliar a la RAM, es importante, y la otra es donde vas a poner los archivos o vas a poner tu home o tu sistema de casa en donde vas a tener todas tus herramientas, vas a tener tu sistema operativo, tu sistema raíz instalado, todos los archivos. Entonces, una es para los archivos y una es como auxiliar de la memoria RAM. Es importante que eso lo tengas en consideración cuando estás instalando los dos sistemas operativos y estás combinando Windows con Linux. Ok, estoy por instalar Kali Linux en mi Lenovo IdeaPad 330. ¿Crees que tendría algún problema de los controladores? Mira, en realidad no poseo testing ni hago testing en todas las laptops que existen. Me es imposible saber qué drivers trae tu máquina, pero puedo considerar que la compatibilidad de Lenovo es muy buena con Linux, entonces no debería tener mucho problema. Quizá para las cuestiones que realmente importan mucho, como la cuestión de la tarjeta gráfica, no creo, a menos que tengas una muy genérica, que no creo que sea el caso. Algunos dispositivos como los que son touch o algunas tabletas tipo touch, esas sí llegan a tener un poquito de dificultad o podría llegar a ser algo tedioso que no te funcionara el driver, ya que la interfase de comunicación para entrada y salida no la tendrías disponible. Pero no hay mucho problema. O sea, a lo mejor puedes tener problemas con alguna cámara, webcam, con algún sistema, una tarjeta de audio externa por USB, pero no en todo. En la mayoría de las cuestiones que vienen como empaquetadas, es decir, tu laptop ya es como es un solo paquete o una sola pieza. En ese tipo de cuestiones llega a tener muy buena compatibilidad. Lo único que a veces hay problemas es en la tarjeta de audio, por ejemplo, que tengas problemas al correr los juegos, que el audio no pueda llegar a ser de lo mejor,
o que tu tarjeta no sea ni ATI o NVIDIA compatible y de esta manera tengas dificultad de tener que extraer este driver de algún proveedor chino o algún proveedor extraño de Taiwán o demás. Eso suele suceder mucho con las tarjetas Media o otro tipo de marcas. Entonces, sí depende esto es muy variable. Saber cuánta cantidad de drivers proveedores existan es demasiado, pero Lenovo tiene buen antecedente de compatibilidad. Ok, preguntas. ¿Cómo puedo empezar en este mundo desde cero? Pues sigue los videotutoriales gratis que hacemos. También tenemos material premium. Entonces es una cuestión de avanzar. Hay muchas cuestiones Creative Commons y mucho material gratuito. Entonces antes de pagar un curso, piénsatelo. Y sin embargo, también debes de tener en cuenta cuando ya tomas un curso, qué es lo que vas a aprender, si tienes las herramientas de laboratorio, si esta persona tiene experiencia en pentesting, todo ese tipo de cuestiones para que realmente sepas más o menos qué puedes obtener del tutor. Ok, sobre Bash Scripting, ¿qué tan importante es? Es muy importante para la cuestión de pentesting y de Kali Linux. Muchas herramientas las vas a ver que pues, te actualizan la máquina, instalan ciertos repositorios, o sea, que hacen todo un sistema o hacen ciertas situaciones para que te corran estas aplicaciones. Muchas herramientas requieren ciertas librerías que tienes antes que ir a actualizar tu repositorio, descargar e instalar esas librerías para posteriormente que tu Fuser o tu Sniffer o tu herramienta de Man in the Middle o todo ese tipo de cuestiones de hacking te funcione. Entonces, Bash Scripting sí sería una buena alternativa, incluso para que tú también puedas hacer ciertas prácticas o automatizar todo esto si lo llegaras a requerir en algún momento. Ok. Bueno, es importante que diga la diferencia entre sudo y bash. En realidad no son dos comandos que se comparen tanto. Bash es Bourne Shell, es básicamente el sistema base de la shell que te sirve para mover, para que, por ejemplo, cuando tú pongas el tabulador, no sé si lo saben, pero tú puedes poner, por ejemplo, UNA, y si quieres poner el comando uname, en ese momento presionas tabulador 2 veces y te autocompleta ese comando. Es por eso que, como dicen, cuando teclean las personas que saben programar, se ve como si teclearan 10, 20 palabras por segundo. En realidad no estamos haciendo eso, sino que como ya sabemos qué comando viene después o cómo vamos a ligar toda esa sentencia, presionamos tab, entonces estamos programando y ponemos un name o tab o lo que sea, pipe, entonces vamos completando los comandos con tab y se ve como que escribimos más rápido. Sudo es para las tareas de administrador corriendo por otro usuario que no sea root. Esto se utiliza más que nada en sistemas Ubuntu o en sistemas como Kali Linux, que ya optaron por no dejar lo de rootor como primer usuario. Antes tú pondrías la contraseña de root y el password de TOOR y entrabas con root a la máquina de Kali Linux. Esto pues era muy desastroso porque algunas personas pues utilizaban su Kali Linux en internet y luego se les metía un hacker y les borraba todo, entonces podría echarles a perder la máquina y había como cosas lamentables que podían pasar. Sudo es más que nada un comando que se utiliza en Ubuntu, en Kali Linux y demás para correr una tarea que requiere permisos de administrador por cierta cantidad de tiempo y tú tienes que poner en el archivo de configuración que está en etc, uno que se llama sudoers, o poner, o sea, hay una forma de editarlo, pero está en este archivo de configuración que les menciono, y ahí todo lo que tú pongas en este grupo, o lo configures, vas a poder poner el comando sudo, y si ese usuario pertenece a ese grupo, tienes esas tareas de administradores, por eso que el comando sudo se utiliza como sudo, espacio, apt, -get update, sudo, espacio, apt, pero pues también estar corriendo sudo, o sea, habla de que no sabes tampoco cómo a ese usuario darle también ciertos privilegios o cómo hacer ciertas cosas, o sea, porque va a ser tedioso que alguien esté todo el tiempo sudo, o sea, hay formas de bypassear como todo esto, ¿no? O de tener tu sistema más customizado
Incluso también existen las jaulas chroot o otro tipo de técnicas. Bien. Tengo muchas preguntas, muchas gracias, pero vamos a tratar de resolverlas todas. ¿Qué es Kine? O más bien trataré de ver esa pregunta como ¿qué es Kine? Esta herramienta es una distribución de Linux para cómputo forense. Es muy buena y sirve para la adquisición, preservación y presentación de evidencias digitales en la práctica de cómputo forense. Bien, este comentario me complementa, por eso lo decidí poner también. Dice, la idea es colocar la distribución de Linux, Debian y posteriormente a esto el Windows o algo así. No necesariamente, si puedes instalar también Windows al inicio y no perderlo. O sea, puedes instalar Windows y no necesariamente perderlo, pero pues está bien que instales primero Linux. Y sí podría ser una forma de llevarlo a cabo. Para análisis forense, Suguri, Kine, una del SANS-Shift. Se puede instalar Nmap en Ubuntu. Sí, solo tendrían que hacer algo como apt-get install Nmap. Esto podría llegar a ser suficiente. Problemas comunes que se pueden presentar en Linux, que hiciera un video de ello, es difícil por la cuestión de que yo generalmente no tengo problemas mucho con los drivers. Eso le suele pasar cuando intentan ciertas cosas diferentes, como hacer un estudio de grabación o montarle cierto dispositivo MIDI o algo muy específico, hardware que a veces no interactúa bien. Me dicen, oye, cierta impresora o cierto escáner no me está funcionando. Yo le digo, bueno, realmente yo sí busco cierto, o sea, googleo poquito, así de impresora tal, ¿es compatible con Linux? Sí, no se han presentado problemas. Entonces ya me la compro y sé que cuando la compro no voy a tener problemas para imprimir desde Linux, pero quizá poder resolver, a lo mejor hacer una cuestión genérica de cómo instalar algún driver o de cómo reiniciar la máquina cuando se desconfigura el sistema de ventanas X. Claro, se podría hacer algún programa de ello. Ok, profe, los comandos de Linux son muy similares a los comandos de Kali Linux. Es que es básicamente lo mismo, lo que te menciono. O sea, si buscas cualquier curso de Linux, de hecho yo voy a profundizar más en la práctica de esto de Linux, no vas a tener ninguna dificultad. Realmente todos los comandos se pueden utilizar. Yo me baso mucho en Debian, pero yo aprendí con el sistema operativo de hace mucho, uno que se llamaba Conectiva Linux, que era un sistema operativo brasileño, y también llegué a tomar cierto conocimiento o entrenamiento de Red Hat, que es el sistema operativo de los RPMs, pero lo básico, o sea, cómo compilar, cómo moverte directorios, cómo interpretar con Python, con Perl, con Ruby, que en esto está todo lo de Nmap, Metasploit, Nictu, o sea, todo esto lo puedes correr con el conocimiento básico ya de Linux. O sea, Kali Linux es solamente una distribución o una versión que tiene todas las herramientas que necesitamos para la parte de pentesting en una sola, en una interfaz toda incluida. Esta es buena. ¿Recomiendas instalar una partición solo para las aplicaciones, digamos como OPT? Sí, sí es una buena alternativa. Incluso como lo que instalas muchas veces son paquetes que traen, o sea, como paquetes de instalación, entonces tú lo instalas, no sabes si venga firmado bien o no. Eso tenerlo incluso en otra partición del disco duro podría ser muy bueno para que no pudieran escalar privilegios y destruirte tu sistema boot.
De hecho, cuando tú le pones instalación avanzada, le recomiendo ver un video que hice de instalación avanzada con cifrado de Kali Linux, en donde hago esto. Básicamente no pongo todo en una partición, sino que le digo, ponlo todo como tú quieras, como creas que sea más seguro. Y el mismo sistema operativo te recomienda que OPT esté en otro lado, que var, log, que es donde están todos los logs, esté en otro lado. Entonces sí puedes jardenizar. Esta es la práctica de cuando tú mejoras todo esto, estás jardenizando o mejorando y endureciendo tu sistema operativo para evitar que si alguien toma el control de una partición o algo que se te metió porque tú instalaste, no sé, el TeamViewer en cierto lado y que de eso te infectó, pues digamos que no escale a tu partición home donde tendrías la información confidencial. Es recomendable instalar Kali Linux en VirtualBox. Esto es una cuestión de cómo te sientes más cómodo o qué más vas a hacer. Si te quita un poquito de rendimiento si no tienes la RAM suficiente. Si vas a hacer esas tareas de virtualizar Kali Linux, te recomendaría que al menos tengas 8 GB de memoria RAM en tu máquina o vas a tener problemas considerables. Se le puede destinar toda la RAM. Me dices, es que yo solamente tengo 4 GB de RAM, ya no la hice, ya valió, ¿qué voy a hacer? Sí puedes hacerlo. Obviamente te vas a sentir un poquito más lentita tu máquina porque pues está procesando todo eso y te estás acabando la RAM. Pero si van a hacer cuestiones de virtualización, tengan arriba de 8 GB de RAM. Yo no tengo ningún problema porque considero siempre que mis máquinas tengan al menos 12 GB de memoria RAM y con 12 GB me viene sobrado el estar haciendo streaming, estar presentándoles alguna ventana de VirtualBox y tengo toda esa RAM más o menos dentro de mi presupuesto total de la RAM. Digamos que eso solamente afecta o es bueno y malo si tienes una computadora con muy poquita RAM, pues sí, es algo que no te recomiendo. Ok. Es buena. Va a enseñar a instalar y configurar Kali Linux en el curso de cómputo forense. Sí, vamos a instalar y configurar Kali Linux y también vamos a instalar y configurar Suguri. Pero para eso ya hay unos videos de manera anterior. No es tan complicado esta parte de instalación. Voy a ver muchas prácticas ya como tal de adquisición de información, análisis de memoria RAM, análisis de tráfico de red de ciertos malwares o cosas que se utilizan más en la práctica forense, porque la práctica forense es como cuando ya me atacaron, ya pasó un incidente o algo ya tuvo un problema, pues necesitamos analizar esa información, preservarla y luego presentarla. Que siguen buenas, pero las seguiré pasando, pero rápido porque no tengo mucho tiempo. Sigan viendo más los webcasts. Zenmap combinado con Maltego, algún ejemplo de sí veremos este tipo de combinaciones y cómo se utilizan ellos. Pronto haré un video de Maltego y de investigaciones OSINT, no se lo pierdan. Ok. Quiere instalar Parrot Security en una Windows 10, si se puede. Como ya lo mencionamos, regreso un poco el video y si es posible instalarlo Windows 10 acompañado de otro sistema operativo. ¿Qué es mejor, tener Kali en una virtual o en una PC? Para cuestiones de rendimiento en una PC. Yo realmente les digo, si no quieren perder sus archivos, no quieren perder nada, eso les da una mortificación total, córranlo desde una USB en modo live, ya es muy rápido. Si su máquina tiene soporte de USB 3.0, se crean una live USB stick con Forensic Persistent. De esa manera todo lo que ustedes hagan o guarden o demás les va a funcionar y puedes estar guardando los datos. O sea, puedes como instalar en la memoria el Kali Linux. Entonces, no necesariamente solamente correrlo en modo live, sino como instalarlo persistente en la memoria. De esa manera, si haces una modificación o ya le instalaste drivers o algo así, no pierdes esa configuración. Otra de las cosas que voy a abarcar en el curso es la instalación de Kali Linux como un Docker.
para que lo puedan correr como si fuera un engine, utilizar el engine de Docker y un sistema ya empaquetado de contenedores, que les ahorra también un poquito de RAM y es bueno para la cuestión del performance. Sigo con muchas preguntas, me van a disculpar a los que no puedo alcanzar a leer. Con un Live CD, sí, con un Live CD es una muy buena opción de correr Kali Linux y no tener este problema de quizá los drivers o que se me va a borrar la partición, pero si vas a ser un pen tester, si vas a hacer esto como tu carrera, pues tienes que entender que vas a convivir con el sistema operativo, no es algo que vas a usar hoy y lo vas a usar hasta dentro de un mes, es algo que vas a usar hoy, vas a usar mañana, vas a usar pasado mañana, entonces necesitas tenerlo corriendo rápido, persistente. Yo lo tengo corriendo en un servidor, o sea, yo necesito un servidor, yo lo tengo en una máquina que tiene 16 GB de RAM, es decir, buscas cómo ir escalando y cómo tener, aparte de lo que lo tengo en Raspberry Pi, lo tengo virtualizado, lo tengo en distintos ambientes, es importante tener un servidor para mí ya con Kali Linux por el tipo de tareas que a veces corro, que pueden tardar hasta 2 días o 3 días haciendo un escaneo de alta magnitud. Ok. Lenguaje ensamblador, ¿qué tan eficiente es? Es algo muy importante, pero para la parte más que nada de bug hunting o de exploit development, próximamente estaremos haciendo algunos cursos de ello, así que sigan sintonizándonos. Y bien, ha sido todo por esta parte. Muchísimas gracias. Hay algunos comentarios que en verdad no alcancé, pero los voy a comentar personalmente, así que no se preocupen, sigan dejando sus comentarios. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.